Tenemos un panel súper importante, el futuro de la educación. Mucho ha sucedido con la educación en estos tiempos. Yo personalmente pasé a clases virtuales en la universidad, las que me gustaría mantener, porque mi experiencia es mucho mejor ahora que cuando yo daba clases en el aula, porque puedo grabar las clases, las dejo en un drive para los alumnos que no pueden participar en persona y además puedo mostrarles una serie de videos y materiales audiovisuales directamente desde mi sesión virtual, desde mi clase virtual, y yo pienso que para mí y para mis alumnos esta ha sido una experiencia mucho más enriquecedora. No sé si es lo que las universidades están pensando para esta vuelta a la normalidad. Espero que consideren estas ventajas que tenemos en el aula virtual y que las tengan en consideración para decidir los próximos pasos. Pero para esto tenemos un panel primero moderado por un gran amigo de la escuela, Matías Centeno, que él trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina, que es una institución súper importante porque el agro para Argentina es muy importante, pero él además está ahora en Seattle porque está becado por Fulbright, pero ha tenido la gentileza de juntarse con nosotros. ¿Qué hora es allá, Mati? Bienvenido. ¿Qué tal, Olga? Bienvenido, gracias de nuevo por tenerme en este fantástico espacio que participo desde hace tantos años y en la que he aprendido tanto. Acá son las 10:32 de la mañana. Claro, estás en el pasado. Nosotros estamos acá en el futuro. Acá en Argentina Exacto. son las 2:30 de la tarde y el futuro es igual que el pasado tuyo. O sea, 2 horas no Toca hablar pasó de la nada. educación del futuro encima. Así es. Bueno, Mati, te dejo todo tuyo para presentar a los panelistas. Entiendo que Héctor está participando y va a mostrar alguna presentación, algún video. Héctor es el director de Latinoamérica de Policy Programs y Government Outreach de Facebook. Y después la otra panelista, presentala vos porque creo que vos tenés el nombre y yo todavía no lo recibí. Todo tuyo, Mati. Sí, estamos esperando que se conecte. Gracias, Olga. La verdad que es un espacio súper interesante. Todos los paneles de la escuela nos van aportando distintos elementos. El día de hoy, en esta tarde de ustedes, vamos a estar hablando sobre el futuro de la educación, desafíos de la alfabetización digital, algunos datos como para enmarcar el espacio que va a acompañarlos durante la próxima hora. Si hablamos de educación, la educación es uno de esos focos de incendio que primero lograron visibilidad pública desde que el COVID-19 irrumpió en nuestras vidas. De la noche a la mañana, millones de docentes y estudiantes, y con ellos familias, padres, estados, gobiernos y otros trabajadores relacionados con este amplio sector e importante sector de nuestras vidas, debieron adelantarse a lo que muchos vaticinaban sucedería en décadas más. La educación en línea se impuso así como vía exclusiva en muchos casos, vía exclusiva de acceso a la formación de competencias básicas, pero también técnicas y profesionales en la mayoría de los países del mundo. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a mediados de mayo del año pasado, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza en todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales en sus escuelas, en sus institutos. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe. Como en otras áreas del desarrollo humano y social, los ingresos a esta nueva realidad fueron asimétricos, dispares. No todos, no todas corrieron con la misma suerte. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de Naciones Unidas, estima que más de 30 millones de niños y niñas en Latinoamérica han quedado excluidos o han tenido serias dificultades para subirse a la ola de la alfabetización digital en tiempos del COVID-19. La pandemia, en realidad, viene a expandir grandes pero antiguas brechas que pueden verse manifestadas en los resultados educativos, lo cual puede explicarse con el nivel de acceso a las infraestructuras tecnológicas, las habilidades digitales para utilizar las herramientas digitales que emergen de este contexto, y la desigual distribución de los profesores en el desmedro de países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar la mayor cantidad de población indígena inmigrante, grandes focos de inequidad en nuestra región de Latinoamérica.
Aún con la vuelta paulatina de la presencialidad en escuelas, institutos y universidades en algunos o muchos de los países, las preguntas, desafíos y dilemas que estos 2 años de pandemia nos abrieron y abren para la educación siguen ahí, siguen latiendo. Y en ese complejo nudo nos vamos a introducir esta tarde junto a dos expertos que nos van a ofrecer miradas distintas, pero sinérgicas, sobre los desafíos de la alfabetización digital. Como bien decía Olga, contamos con la presencia de Héctor Falla, director de LATAM Policy Programs and Government Outreach de Facebook, y también esperemos que se pueda sumar a esta sesión también Marta Elena Mariño del programa Ondas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Vamos a iniciar con Héctor. Héctor va a estar conversando con nosotros los desafíos para nuestra región, la necesidad de la alfabetización digital y cuál es la relevancia del enfoque colaborativo que impulsa Facebook para habilitar el desarrollo. Héctor. Matías, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Saludo también a Olga y a todos los organizadores de la South School on Internet Governance, que lleva muchos años creando esfuerzos para tener un Internet que sea más seguro, más productivo y transparente. Todos sabemos que la tecnología tiene un gran potencial para crear oportunidades y para nivelar el acceso a conocimiento, a recursos, a trabajo, a los negocios y la enorme contribución que tiene en temas como, por ejemplo, la igualdad de género y la libertad de expresión. Si realmente queremos promover un desarrollo a cualquier nivel, tenemos que tomar a la educación pública como un factor fundamental y la tecnología, la educación tecnológica siempre será un factor fundamental más hoy en el contexto de esta pandemia. La relación que tienen las empresas con el gobierno y la sociedad ha tenido una evolución en estos 2 años que no había tenido en los últimos 20 años. Hoy ningún problema que nosotros tenemos como sociedad puede comprenderse como un problema de otro actor más. Hoy todos somos corresponsables y copartícipes en la resolución de los grandes problemas que América Latina está enfrentando, y Facebook se ve a sí mismo con una enorme responsabilidad por ser hoy una plataforma que está conectando a 3 billones de personas en el mundo. Nosotros desde Facebook, y yo como un amante de la educación y como un profesor universitario, tengo clarísimo que los países que realmente han dado saltos agigantados en términos de desarrollo político, económico y cultural son aquellos que le apostaron fuertemente a la educación como una política pública consistente en el tiempo. Y bueno, pues algo que me preocupa en particular es que se ha hablado mucho en la región sobre la gran crisis económica que ha producido la pandemia COVID-19, pero muy poco se ha hablado de la gran crisis educativa, que es la que realmente está rompiendo en muchos aspectos la cohesión social, puesto que los niños y los jóvenes son quienes en el futuro y en el presente representan la esperanza para el desarrollo de América Latina. Yo les quiero contar una pequeña historia. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Educación Pública, nosotros teníamos un programa muy importante de alfabetización para adultos y conocí a doña Clara, una señora que aprendió a leer y a escribir a sus 92 años. Ella, doña Clara, cuando yo la conocí, me dijo que aprender a leer y a escribir a esa edad había hecho que, a pesar de que ya era una persona de mayor edad, pudiera empezar a vivir una nueva vida. La educación nos da esa posibilidad. La educación como proceso de remoción de los obstáculos que nos permiten, que nos impiden desarrollar nuestro potencial inherente a nuestra dignidad como seres humanos, es un factor fundamental que nosotros desde la tecnología podemos impulsar de manera fundamental. Nuestra misión es acercar a las personas y construir comunidades. Y de acuerdo a esta visión, nosotros estamos alineados con el compromiso de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás. Para nosotros, educar a los niños y ayudar a los jóvenes, incluso antes de la pandemia, ya era un gran compromiso. Y nosotros vimos que cuando la pandemia llegó a perturbar casi todos los aspectos de nuestras vidas, nuestras plataformas empezaron a tener un papel muy relevante. Tan es así que WhatsApp fue la principal plataforma que permitió
la comunicación entre comunidades escolares integradas por todos sus miembros, padres de familia, administrativos, maestros, alumnos, para continuar con el proceso educativo. Muchas de nuestras plataformas, como por ejemplo Facebook Groups, fueron utilizados como aulas virtuales mediante las cuales las personas pudieron seguir teniendo aprendizajes significativos. Y bueno, qué decir también de la importancia de la educación digital para las pequeñas empresas. Es fundamental. Miren, las habilidades digitales habilitan fundamentalmente a las personas para tener una vida en línea que sea productiva, que sea plena, y esto significa que necesitan alfabetización digital. Porque si bien la alfabetización digital es el ticket de entrada para la vida en línea, es un requisito fundamental, pero no es suficiente para tener una vida en línea que sea lo más positiva y lo más productiva. Tenemos que transitar del concepto de alfabetización digital, que es traer a las personas al mundo digital, a un concepto de ciudadanía digital, donde las personas van a comprender cuáles son sus roles, cuáles son sus obligaciones para poder convivir en respeto hacia los demás. Hay una frase que me encanta de Marguerite Yourcenar, donde habla ella dice, el verdadero lugar de nacimiento es aquel donde por primera vez nos miramos con una mirada inteligente. Mis primeras patrias fueron los libros. Ella lo que está queriendo decir es que cuando ella realmente nació es cuando empezó a comprender el mundo que la rodeaba. Y a mí me gustaría refrasear esta frase para decir, el verdadero lugar de nacimiento de una sociedad es donde por primera vez nos miramos con el ánimo de entendernos y convivir en paz, donde el derecho a disentir no se convirtió en un derecho en humillar, en acosar, en extorsionar. Nosotros tenemos mucho interés en que nuestras plataformas sigan conectando a las personas para tener una vida en línea que sea productiva, que sea armoniosa y que sea en paz. Yo tengo hijos y gracias a la tecnología digital, ellos pudieron seguir en clases durante 1 año y medio. Y al igual que todos los padres de familia, batallé con ellos. No es lo ideal, yo creo que la educación en persona es fundamental, pero como decía Olga, también la educación digital nos da posibilidades y oportunidades que antes no teníamos. Y hoy, con mis hijos como futuros usuarios de las plataformas digitales, yo quiero que ellos sean ciudadanos responsables, pero plenos, ciudadanos cultos, libres, capaces de vivir para los demás. Y las plataformas como Facebook, como WhatsApp, como Instagram, debido a su penetración, nos va a dar a los jóvenes del futuro esa posibilidad de tener esa vida digital que hoy la diferencia entre digital y mundo real pues ya no lo es tanto, por lo tanto es fundamental. América Latina tiene unas brechas impresionantes, o sea, unas brechas desafiantes, y yo les quiero compartir muy rápidamente. Bueno, creo que aquí la opción de Zoom no me da la opción de compartir, pero yo se los cuento. América Latina tiene una de las brechas digitales más preocupantes que tenemos en América Latina. La brecha digital se da fundamentalmente o por falta de recursos o por desconocimiento o por falta de infraestructura, pero en muchos casos se tienen los recursos, se tiene la infraestructura, pero no se tiene el conocimiento de cómo se puede aprovechar de la mejor manera las ventajas del mundo digital. Por lo tanto, la alfabetización digital es fundamental, y nosotros como empresa estamos constantemente buscando oportunidades para mejorarnos, para mejorar como plataforma y adaptarnos a una sociedad que está evolucionando muy rápidamente. La inclusión digital es una necesidad absoluta para luchar en contra de todas las formas de discriminación, de desigualdad, para fomentar el desarrollo económico, para proteger la democracia, para impulsar la libertad de expresión y para hacer que las comunidades sean representadas en toda la sociedad. Y para nosotros, cerrar la brecha digital es un desafío que excede la capacidad de gobiernos, que excede la capacidad de personas y de empresas por sí solas. Por eso yo quiero hacer un llamado para que nos tomemos muy en serio avanzar hacia un desarrollo digital en América Latina, que lo veamos desde un enfoque multisectorial, puesto que no tenemos
cada actor las respuestas, por eso estamos en una situación de bastante crisis en términos educativos. Todos nos tenemos que sentar en la mesa para encontrar las mejores respuestas que nos permita dar un salto evolutivo en la manera en que la brecha digital puede ser terminada en América Latina. Finalmente, compartirles que tenemos programas educativos desde Facebook que hemos diseñado con este enfoque multisector, como por ejemplo Soy Digital, que tiene como objetivo cerrar brechas digitales y capacitar a los ciudadanos para que participen en la revolución digital con pensamiento crítico, con el uso responsable de Internet y convertirse en células de transformación en sus comunidades. Este programa lo tenemos en distintos países de América Latina. Tenemos otro programa que se llama Misión Paz Escolar, donde utilizamos el poder de la realidad virtual para crear experiencias emotivas en las personas, en los jóvenes estudiantes de escuelas públicas con alto nivel de conflictividad, para que comprendan y adquieran habilidades emocionales para combatir cyberbullying, sextortion, acoso o muchos otros fenómenos que lamentablemente se presentan en el ámbito escolar. Ella hace historia, es un programa que es una apuesta a largo plazo con las mujeres que tenemos para enseñarles a las mujeres habilidades digitales, tanto muy básicas como hasta gestión de empresas, liderazgo y educación financiera, para que no solamente sobrevivan durante COVID-19, sino que realmente evolucionen la manera de ver la transformación digital como una palanca de desarrollo de ellas y de sus comunidades. Nuestros programas en América Latina han impactado a millones y queremos seguir trabajando con todos los actores posibles para seguir generando el mayor impacto posible. No hay desarrollo económico sin una educación de calidad. No hay ciudadanía digital sin alfabetización digital. No hay democratización sin educación y no hay una mayor posibilidad de cerrar la brecha digital si no trabajamos todos en sociedad. Entonces, quiero agradecerte mucho, Matías, regresarte el micrófono y abrir completamente la discusión si es que tienes alguna pregunta o algún comentario que te gustaría hacer. Muy, muy interesante, Héctor, el enfoque aparte sinérgico, digamos, con los objetivos de desarrollo sostenible y este enfoque del desarrollo que lo necesitamos construir entre todas las organizaciones, ¿no? La multiescalaridad. Antes de pasar a la presentación de Marta, me gustaría consultarte si, bueno, debido a la pandemia muchos chicos y chicas se vieron obligados también, no todos pudieron permanecer en línea y se vieron obligados a abandonar la escuela por este tiempo. ¿Cómo nos pueden ayudar las tecnologías desde el enfoque de Facebook a cerrar la brecha que esta situación abre? Afortunadamente, muchas de las herramientas de Facebook permitieron a las comunidades más marginadas a seguir conectadas. Yo creo que el primer valor es poder darle a las personas la capacidad de seguir conectadas y seguir creando comunidad. Durante la pandemia, con un interés absolutamente personal, visité comunidades bastante marginadas y les preguntaba cómo es que se habían conectados con algunos de sus maestros o con algunos de sus mentores, y ellos me decían que utilizaban WhatsApp y Facebook porque en muchas zonas marginadas estas aplicaciones generan zero rating. Esto quiere decir que no les consumen datos y que no les cuesta seguir conectados. Pero además, sabiendo que las personas dejaron la escuela en esos casos, nosotros incrementamos la apuesta de nuestros programas. Entonces, nosotros transitamos, todos los programas que nosotros teníamos en persona al mundo en línea y lanzamos en todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos una serie de recursos tecnológicos que las personas pueden acceder gratuitamente y donde pueden beneficiarse de forma flexible de todos los cursos que nosotros tenemos con habilidades desde básicas para regresar al mundo digital, poder seguir haciendo negocios, poder seguir aprender a un paso individualizado o seguir participando en la toma de decisiones de la democracia, porque otra cosa que vimos es que la democracia y la participación política también se tornó al mundo en línea. Y Facebook también fue una herramienta que permitió también
el juego y la participación cívica de las personas y de los jóvenes que nosotros observamos hoy en día, que son altamente participativos en esta toma de decisiones. Entonces, nada, yo diría que conectar a las personas y los programas que nosotros tenemos de habilidades básicas, siguiendo trayendo más personas al mundo digital mediante las habilidades digitales que dan a las personas este poder de aprovechar las ventajas del Internet. Héctor, y en este marco que vos mencionabas de las comunidades marginadas, de acuerdo a lo que ustedes pudieron ver y lo que pueden proyectar hacia adelante, ¿cómo podemos pensar en construir, proporcionar capacitaciones o otras herramientas para impulsar el desarrollo de capacidades en regiones que son caracterizadas por déficits educativos? Está silenciado. Ahí está, perfecto. Gracias, Matías. Estamos trabajando con comunidades indígenas en México ya. Nosotros estamos traduciendo muchas de nuestros programas a lenguas indígenas para poder apoyar a las personas que generalmente no se benefician del mundo en línea. También estamos trabajando con comunidades que están sufriendo de los abusos, del odio, de la polarización, que muchas veces también tiene expresiones en línea, sobre todo en países como Ecuador, como Colombia, como Perú, que están recibiendo grandes números de poblaciones desplazadas de países como Venezuela, por ejemplo. Hoy anunciamos un programa de apoyo muy importante en Brasil también para trabajar de mano de defensores de recursos de derechos humanos en zonas protegidas del Amazonas en Brasil. Y nosotros desde Tijuana hasta la Patagonia, incluyendo el Caribe, estamos trabajando de mano de las organizaciones sociales que trabajan a nivel de calle y que entienden realmente la problemática que se está viviendo. Porque si algo nosotros queremos evitar es querer estar en América Latina trayendo una visión que no corresponde a la realidad. Por eso nosotros lo que hacemos, lo hacemos de la mano de sociedad civil, de organizaciones sociales, de los gobiernos, tanto a nivel nacional como local, para poder afectar de la mejor manera en la vida de las personas. Yo te diría que Facebook habilita, quiere ser un habilitador en línea y a nivel calle de organizaciones, de personas, de padres de familia, y la diversidad, la inclusión y la lucha en contra de la desigualdad es fundamental para una empresa como Facebook y más en una región como América Latina que ha sufrido históricamente de grandes rezagos, no solamente en materia educativa, sino también del resto de los derechos humanos. Permítame hacer un llamado rápidamente, Matías. Nosotros vemos que el de Internet debe ser un derecho fundamental. Así como la educación es un derecho fundamental reconocido en la mayoría de las constituciones del mundo occidental y oriental, nosotros creemos que el Internet es un derecho que también debe considerarse como un derecho humano en muchas de las legislaciones, puesto que es un habilitador fundamental de muchos otros derechos. Lo vemos como un habilitador de derechos humanos fundamentales. Gracias por la pregunta y quedo atento si tienes algún otro comentario. Gracias, Héctor. Seguramente vamos a volver más adelante, ya cuando estemos culminando el panel, con algunas consultas, comentarios, que invitamos a quienes nos están acompañando en esta transmisión en vivo a ir ya compartiendo para luego abrir el intercambio con los dos expositores. Pasamos a una visión más desde el gobierno, una visión más desde la gestión pública. Es así que voy a introducir a Marta Elena Mariño. Ella trabaja para el programa Ondas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Marta va a estar compartiendo con nosotros esta tarde la experiencia de ellos durante esta etapa de la vida humana y allí en Colombia, y cómo se ha producido o se ha desarrollado el fomento de las vocaciones científicas en niños, niñas y adolescentes. Marta. Bueno, buenas tardes para todos. Agradecemos muchísimo esta invitación de
de Mintig acompañarlos en este evento que es fundamental para nosotros como Ministerio de Ciencias. Pues voy a intentar compartir mi pantalla. Pues hemos hecho una reflexión muy a profundidad justamente de todo el escenario en el que se dan estas preguntas frente a la alfabetización digital, que es una pregunta que está presente en todos los escenarios donde nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos con diferentes colegios públicos en el desarrollo de nuestro programa Ondas, que es un programa que le enseña a los niños a investigar, o sea, los pone en el escenario de los científicos para que ellos desarrollen investigaciones. Y obviamente ese ejercicio pasa por un montón de desafíos frente a los procesos de diferentes alfabetizaciones en nuestros territorios, porque digamos que uno quisiera poder tener como las condiciones ideales de acceso a la información, pero realmente eso a veces no ocurre y hay que pensar un poco más atrás, un poco más a fondo de qué es lo que necesitan las comunidades. En ese sentido, para nosotros es importante entender qué es alfabetización digital. Como bien lo decía Héctor, es una garantía del acceso a la información, y sabemos que el acceso a la información es un derecho de los ciudadanos, es un derecho que incluso ha sido enfocado en el marco de los derechos humanos de cuarta generación, los que se desarrollaron hacia el final del siglo XX, justamente entendiendo ese desarrollo tecnológico como algo fundamental para las comunidades. Y en ese sentido, para nosotros es importante entender ese proceso de circulación de contenidos, ese acceso a la información, pero además cómo formamos a consumidores críticos de esa información, porque en principio eso nos debería permitir que la información que llega, por ejemplo, si a alguien le llega uno de los cursos que nos estaba comentando Héctor, pues digamos que eso tiene que tener una contextualización en la realidad de cada una de las personas para que justamente se empiecen a generar unas capacidades instaladas en las comunidades que permitan seguir avanzando en los procesos de desarrollo social comunitario. Entonces, para nosotros es muy importante entender que esa disposición de contenidos de muchas fuentes que afortunadamente hemos podido tener y que se ha disparado en el marco de la pandemia, en el que uno encuentra de todo, encuentra contenido de muy buena calidad, muy bien pensado, cosas que no están tan acordes a lo que uno esperaría, cosas que también tienen unos sesgos ideológicos. Entonces, ¿cómo hacemos para que justamente desde ese proceso de acceso a la información se configure un consumidor crítico, que es fundamental para el desarrollo de los procesos de ciencia y tecnología de cualquier país? Porque ese ejercicio crítico de acceso a la información es lo que permite darle sentido a la información y generar unos escenarios donde eso sea útil, sea aplicable, permita generar nuevo conocimiento. Entonces, allí nosotros hemos estado muy atentos a cómo esos procesos de alfabetización digital se unen con el concepto de alfabetización mediática e informacional, que para nosotros es fundamental también en nuestro programa Ondas y que ha sido como uno de los grandes retos empezar a aterrizarlo en el desarrollo de los procesos de investigación que nosotros hacemos con toda la cadena de formación, que es un concepto que trabaja la UNESCO desde 2011 y que justamente piensa cómo la información es un ejercicio y ese acceso a la información permite tomar decisiones, permite generar conocimiento, permite entenderme con el otro, expresarme tranquilamente, pero adicionalmente ser escuchado por el otro, escuchar al otro y tener como unas dinámicas de desarrollo diferentes a partir de una posición informada, que es, digamos, lo que se pide algunas veces en los ejercicios de lectoescritura crítica y que no hace mucho clic en las escuelas entre el proceso de lectura que se puede dar en un formato análogo y lo que ocurre en el tema digital, siendo que son realmente procesos completamente similares. Entonces lo hemos pensado desde allí. Para nosotros ha sido muy importante entender esto, cómo se inserta con la investigación, con el desarrollo de nuevo conocimiento y de procesos no solo de los grupos de investigación de más alto nivel, porque digamos, en esos grupos se tiene
una base de datos, un acervo de recursos, unas personas especializadas para buscar información en ese tipo de contextos. Pero nosotros que hacemos el ejercicio de empezar a hacer esas dinámicas con los niños desde pequeños, pues nos damos cuenta que se necesita generar justamente esos escenarios de revisión de información desde una perspectiva crítica, de revisión de recursos de una perspectiva crítica, que haya un aprendizaje transversal de esas competencias para analizar lo que se está recibiendo, contextualizarlo y entenderlo en mi contexto, en mi espacio vital. Eso lo digo porque digamos que, como nos estaba diciendo Héctor, cuando se plantean, por ejemplo, plataformas como la que él nos comentaba para los chicos que de pronto tienen problemas en las escuelas de convivencia, entonces vale mucho la pena hacer este desarrollo, pero ese desarrollo igual tiene que llegar a las escuelas y tiene que recontextualizarse también para que justamente se pueda organizar, y ese es el ejercicio que siempre se ha hecho en investigación científica. Digamos que este ejercicio que nos ha dejado la pandemia también es cómo podemos ampliar esas dinámicas a escenarios de aprendizaje en favor de la calidad educativa. Para nosotros es importante como que los niños desde muy temprana edad empiecen a afinar la mirada para recibir y para producir la información, para poder entender eso que está ocurriendo en el mundo y poder producir algo que tenga que ver con su contexto. Porque hay una cosa que para nosotros ha sido fundamental en este desarrollo del ministerio, y es empezar a contextualizar nuestra ciencia, empezar a entender nuestra ciencia desde las necesidades de los territorios. Yo ponía un ejemplo y es, bueno, supongamos que hay una intención muy juiciosa de llegar con Internet a todos, pero en algún punto tenemos que devolvernos y tener que llegar con energía eléctrica para todos, por ejemplo, ¿sí? Porque hay muchas comunidades que no tienen eso. Entonces yo puedo garantizarles el Internet, pero pues si no les garantizo esas condiciones y esa infraestructura básica, pues el esfuerzo no va a estar bien enfocado. Pero ese ejercicio de proceso de contacto con la tecnología y de repensarse la tecnología debe salir de ese acceso que yo tengo a las fuentes que recibo, a las cosas que yo recibo y que me muestran, este es el camino, vamos hacia allá, esto es importante, la tecnología es importante por esto, el Facebook puede tener muchas posibilidades, esta otra red social tiene estas otras posibilidades, pero bueno, yo también tengo que mirar todo eso que me está llegando, desde dónde llega, o sea, desde dónde me llega, qué intencionalidad tiene, quién lo ha creado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay las discusiones que se dieron a comienzo de este siglo frente al tema del uso del software libre y el uso del software licenciado, y desde dónde venía eso, cuál es la relación con la industria, por qué, por ejemplo, se sacan contenidos licenciados y por qué eso requiere también una inversión de recursos. Entonces, ¿cómo yo puedo entender ese mapa antes de tomar una decisión frente al acercamiento a la información y a la tecnología? Eso quiere decir que yo espero que la gente genere preguntas para que construyan un nuevo conocimiento en su contexto, para que digan, ok, sí, necesitamos tener acceso al Internet, pero tenemos que revisar también cómo está la infraestructura básica de nuestro municipio, o de nuestro pueblo, o de nuestra comunidad, y tal vez tener esa llegada al Internet como un foco y entender que hay otras cosas anteriores que debemos resolver y que podemos exigir en el marco de nuestros derechos, que hay una exigibilidad frente a los gobiernos locales, que también hay una exigibilidad frente a los científicos, como, ok, no puedes traer hasta aquí la línea eléctrica por X y Y razón, pero pues tienes la capacidad para tratar de inventar cómo lograrlo. Es un ejercicio como muy completo para mirar realmente qué es lo que necesita una comunidad. Por eso es que ese proceso de alfabetización digital, que puede pasar por la alfabetización mediática e informacional, que es para nosotros fundamental, tiene que ver con esa necesidad de que la información es el centro de la producción y circulación del conocimiento, y que la producción de conocimiento tiene un contexto específico. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que hemos estado viendo en el ministerio? No solo con ejercicios como ONDA, sino con la articulación que tienen los ejercicios de desarrollo de vocaciones y formación con procesos asociados a la apropiación social del conocimiento, con ejercicios de ciencia ciudadana. Y es justamente que las comunidades empiecen a entender
cómo ellos reciben esta información, reciben, por ejemplo, los cursos que nos estaba comentando Héctor, cómo los recontextualizan, le empiezan a encontrar sentido. Habrá unas cosas a las que no le encuentren sentido y no tienen por qué encontrárselo. O sea, es un proceso muy dinámico donde ellos son protagonistas de la dinámica. Y obviamente uno, digamos, estando al otro lado planteando los programas, pues tiene que ver también cómo mejora o cómo genera cosas más pertinentes para las comunidades, pero eso obviamente no se puede hacer si no es un diálogo en doble vía y si no se garantiza también en ese marco el derecho que tienen los otros a recibir la información. Por eso es muy, muy valioso lo que estaba diciendo ahorita Héctor, como bueno, nosotros podemos disponer todos estos cursos y todas estas cosas y nosotros podemos llegar con ondas a muchos lugares, pero pues sí vale la pena tener un trabajo intersectorial que apoye y que genere unas condiciones para que eso se dé en favor del derecho del otro también. Entonces, ese es uno de los enfoques con el que lo trabajamos. ¿Por qué trabajamos todo esto? Pues porque nosotros no vamos a lograr una transformación de la percepción sobre la ciencia o la tecnología o la actividad de creación de contenidos y de procesos en la medida en que no podamos tener unos ejercicios donde eso que está en el acervo tecnológico, en el desarrollo tecnológico, empiece a aterrizar en las comunidades. Y aterrizar en las comunidades implica que se generen unos retos desde ellos mismos de analizar lo que está. Nosotros tenemos un ejemplo en Ondas y es, por ejemplo, cuando tenemos grupos de investigación de niños en la ruralidad, lo primero que ellos piensan es, no, necesitamos un computador, internet, una impresora 3D, sin saber incluso qué es lo que quieren resolver. ¿Por qué? Porque eso les llega a través de los medios de comunicación, porque eso les llega a través de lo que ellos han visto y cuál es su idea de lo que hacen los científicos, y muchos han encontrado soluciones a los problemas en los mismos conocimientos que tiene la comunidad, sino que requieren una reconfiguración y un ejercicio de revisión por parte de la comunidad y como de retoma de muchas cosas que ya estaban. Entonces, es un poco pasar a desarrollar esas capacidades y habilidades que se relacionan con la investigación, con la innovación, con la creación y generar una serie de experticias que les permitan a ellos acercarse a eso y entender de manera crítica lo que ya está, lo que queremos llegar, hacia dónde vamos. Ese ejercicio que es el que se desarrolla en los procesos de investigación y que puede llegar a todo el mundo, es una de las cosas que nosotros hacemos desde el Ministerio de Ciencias, porque digamos que entendemos la misionalidad de los ministerios de educación, por ejemplo, de promover estos contenidos y generar estas dinámicas, pero también sabemos que si queremos fortalecer un sistema nacional de ciencia y tecnología, debemos apalancar desde nuestro sector también esas dinámicas que se relacionan con el acceso al conocimiento y con la circulación del conocimiento mismo. Entonces, allí tenemos unos retos interesantes que nos han permitido también llegar hasta donde estamos en el fomento de vocaciones científicas en nuestro país. Ondas es un programa que lleva 20 años y en la revisión que hemos tenido en nuestro país, por ejemplo, cada vez hay más doctorandos, cada vez hay más escuelas con acceso a materiales de mejor calidad. Digamos que vamos progresando en esas necesidades que puede tener la calidad de la educación en el marco de estos procesos. Pero digamos que todo eso se tiene que hacer gracias a una mediación que se debe dar en doble vía. No solamente es explicarle a la gente cómo ser crítica con la información, sino integrarse a las comunidades para generar ejercicios donde sean las comunidades las que vayan revisando qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué es lo pertinente. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con una transformación real de las concepciones y percepciones sobre la ciencia. Que haya un empoderamiento por parte de las comunidades, de los niños, de los mismos investigadores, de cómo eso va a aterrizar en los territorios y va a ser para los territorios. Ahí hay otros ejercicios importantes y es que ese ejercicio de cambio de mentalidad frente a la ciencia y al conocimiento puede estar fuertemente impulsado por las tecnologías. Lo que sí es cierto es que la pandemia nos abrió un montón de posibilidades
para entender esos ejercicios de alfabetización digital, de llegar con la tecnología a las comunidades, justamente para hacer un proceso de apropiación del conocimiento que puede ir muy en clave de generar estos espacios críticos. Pero además eso esperamos que impacte también o que ayude a desarrollar los escenarios territoriales de acuerdo a las necesidades de los individuos. Es decir, que la comunidad sea capaz de entender que requiere revisar el tema de la conexión a la energía eléctrica, posteriormente revisar el tema del Internet, que no es recibir por recibir el avance tecnológico, sino es entender, no decirle que sí de una vez, no decirle que no de una vez, sino cambiar la pregunta, ¿cómo debe llegar a nosotros? O sea, no se trata de decidir sí o no, sino cómo va a llegar, cómo vamos a generar ese escenario, cómo podemos entenderlo desde nuestra comunidad. Entonces, eso es muy interesante, es un proceso que nosotros hemos venido desarrollando con las comunidades, con los niños, con la diversidad cultural que tiene nuestro país y que nos ha permitido también entender realmente dónde están las brechas. Porque las brechas muchas veces se planteaban solamente desde lo rural y lo urbano, es decir, el contexto rural que de pronto no tiene estas condiciones de conectividad y demás, pero más allá de eso, una de las cosas que arrojó también los análisis de la pandemia en Latinoamérica es que esa brecha entre lo rural y lo urbano y creer que todo lo urbano tiene conectividad y tiene un montón de cosas, eso no es tan así. Incluso en que los procesos de acercamiento de los niños y las niñas a la tecnología en Latinoamérica no estaban tan consolidados en el contexto urbano como uno lo creyera. ¿Sí? Entonces, ese reto de empezar a entender realmente cuáles son las brechas, dónde están las brechas de acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación, que tienen que ver obviamente con lo rural y lo urbano en términos, por ejemplo, de conectividad, pero que también hay unas dinámicas de género asociadas al tipo de población, asociadas a las migraciones que se están dando en nuestro continente, asociadas a los temas también económicos. Entonces, es entender un poco más que el tema del cierre de la brecha es un ejercicio un poco más complejo. Y eso quiere decir que necesitamos contextualizar el desarrollo tecnológico desde una posición informada desde las comunidades. O sea, no podemos llegar en bloque con todo. Y eso es lo que permite la retroalimentación de programas como los que nos presenta Héctor, de nuestro programa Ondas también, de todo lo que hacen los ministerios. Es decir, llevarlo un poco en otro sentido y empezar a entender cómo estos ejercicios de apropiación social del conocimiento, estos ejercicios con la alfabetización mediática e informacional, de entender críticamente lo que recibo, es lo que nos va a permitir configurar un escenario de calidad educativa distinto, donde empecemos a pensarnos la escuela de manera diferente, donde pensemos los medios digitales también de forma distinta, donde seamos un poco más exigentes también nosotros con los contenidos y seamos un poco más exigentes nosotros también con lo que se espera en estos escenarios. Creo que es importante para nosotros como ministerio hacer ese ejercicio, que somos un ministerio que tiene, digamos, bajo su dinámica también el de generar y despertar en todas las mentes este interés por indagar, por investigar, porque esa es la única manera en la que va a crecer nuestro sistema de ciencia y tecnología. O sea, teniendo estas mentes inquietas que puedan entender y contextualizar lo tecnológico. Entonces, para nosotros es fundamental esa dinámica, fundamental entender cómo ocurre, ¿sí? Pasar del sí o el no al cómo lo hacemos, cómo los integramos, porque ya hemos visto que muchas veces ese desarrollo inicial que se pensó a comienzo del siglo XXI de disponer un montón de recursos, pues ya cuando los tuvimos que usar en el marco de la pandemia, no estábamos tan adelantados como queríamos. Esa es una de las reflexiones profundas que ha dejado la pandemia en los sistemas educativos y en los procesos que se han llevado a cabo, y creemos que este camino de acercamiento de otra forma al conocimiento nos puede brindar múltiples elementos para justamente acoger las iniciativas que sabemos que se están desarrollando y que son de gran calidad. Entonces, es como nuestra dinámica en la que hemos estado actualmente pensando. Esa es como la intervención, y ahora sí espero todas sus preguntas. Muchas gracias, Marta. Quiero aprovechar
súper interesantes presentaciones de Héctor y Marta y la presencia de ambos como para introducir una primera pregunta que nos permita dialogar en principio entre nosotros tres, pero luego abrir el espacio, porque sé que Olga tiene algunas consultas. Desde hace mucho tiempo el diálogo público-privado es uno de los grandes desafíos, ¿no? Y no solamente en el ámbito de la educación, de las tecnologías, sino en todo ámbito. Da la sensación que a veces tenemos hasta agendas distintas, ¿no? El público y el privado. ¿Qué es lo que ustedes sienten que esta pandemia generó en el ámbito de lo que estamos hablando en este panel? ¿Creen que hay acercamientos de esos, hay avances, aprendizajes? ¿Qué pasa con el diálogo efectivo entre lo público y lo privado? ¿Quieres empezar, Martelena, o empiezo? ¿Quieres empieza, Héctor? Bueno, quiero mostrarles cómo nosotros vemos la única manera de ver el éxito hoy en día. No lo podemos hoy hacer con una perspectiva individualista. A mí me encanta varias de las cosas que mencionaste, Marta, porque decía Carl Sagan que la sabiduría no es la acumulación de información, sino sabiduría o habilidad para utilizarlo. Y es importante pensar en términos de educación digital o alfabetización digital. ¿Para qué? Porque la alfabetización no es un fin en sí mismo, sino es un medio que nos va a permitir ser más libres y nos va a permitir luchar en contra de todas las formas de desigualdad que estamos viviendo en América Latina. Entonces, yo te quiero mostrar rapidísimamente un video. Es un caso que tengo de una estudiante de precisamente Colombia, que nos muestra un poquito el poder de la tecnología de ser utilizado para bien. Y ahorita te voy a comentar por qué creo que esto tiene que ver con la colaboración que a partir de la pandemia vemos tan intensa entre sectores. Mi nombre es Laura Aguilar, tengo 22 años, nací en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Soy estudiante de Ingeniería Civil y estoy en el último semestre académico. Creaciones EVA nace por la necesidad de mi mamá de estar con nosotros. Somos 3 hermanos, entonces ella vio la necesidad de generar ingresos desde la casa. Ella comenzó con muchas manualidades, cerámica, contri, lienzo, y hace 5 años dijimos, necesitamos una identidad, y nos enfatizamos en las manualidades navideñas. Luego de un tiempo yo le dije, mami, hay que darnos a conocer, y comencé a interesarme en la página de Facebook, y creamos una página, luego pasamos a Instagram en el 2018, y de último creamos WhatsApp Business. Luego comenzamos a hacer cursos, y nos dimos cuenta que la interacción con nuestros clientes o nuestros clientes potenciales era lo más importante, y comenzamos a crear una comunidad. El rol que juega Facebook, WhatsApp e Instagram en nuestro negocio ha sido el puente, el vínculo que desde nuestros clientes potenciales o clientes con nosotros nos ha ayudado a generar ingresos desde casa, a vender a nivel internacional. El programa de webinar Finanzas de Ella Hace Historia nos ayudó a organizar nuestros ingresos, nuestros egresos, a saber dividir, como nuestro trabajo es en casa, a saber dividir los gastos de la casa con los gastos de la empresa. Nos enseñó también a utilizar otras partes de las redes sociales que no sabíamos, pero lo más importante fue la organización financiera que nos consolidó, brindándonos plantillas, apoyo, seguimiento, que fue lo más importante para poder culminar este curso. Lo primero que me viene a la mente cuando pienso en el programa de Ella Hace Historia es cambio, porque eso es lo que realmente hace el programa con nosotros, cambiar nuestro pensamiento de finanzas, cambiar nuestro pensamiento de las redes sociales y cambiar nuestro estado de confort a un estado de visión, de apasionarnos por lo que estamos haciendo realmente y de apasionarnos y entregarnos de forma definitiva a nuestro emprendimiento. Y yo lo que les quería decir es que el caso de Laura, que yo creo que es tan elocuente, no sería posible sin 2 cosas: la apertura
del gobierno de Colombia para hacer llegar este tipo de educación digital a todos los departamentos de Colombia a raíz de un anuncio que hizo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para expandir el programa Ella Hace Historia. Y segundo, sin la participación de nuestro partner local, Colnodo, que gracias a su entrega, a su dedicación, a su compromiso de trabajar con las personas, pudieron llegar a una persona como Laura y poder enseñarle cómo crear nuevas historias y cómo generar valor, no solamente para ella, sino para su comunidad. Las pequeñas empresas es el motor de la economía de América Latina, de nuestras comunidades. Y nosotros vemos en las pequeñas empresas un gran valor que pueden otorgar a la sociedad. Y así cuando trabajamos con sociedad, con gobierno y con expertos que nos ayudan a evaluar con métricas y con evidencia cuál es el impacto y cuál es la causalidad de la pertinencia de un contenido educativo dado a una persona y el resultado obtenido a través de un tiempo transcurrido. Eso es lo que a nosotros nos llena de orgullo y lo que nos hace ver que sí se puede, que estamos en una situación pues prácticamente de emergencia económica, de emergencia educativa y que solos no vamos a poder. Como les decíamos, en estos 2 años aprendimos a convivir más de lo que aprendimos a convivir en los últimos 20 años. Por eso creo que este es el camino. Yo creo, para complementar lo que dice Héctor, que ese desafío del que hablabas también se ha constituido como en la generación de unas nuevas confianzas con la empresa privada por parte de las comunidades. A veces es cuando uno habla como sector gobierno de una alianza con un privado, la primera pregunta de la comunidad es ¿y por qué ese? ¿Y qué nos van a pedir? Y están un poco asustados, ¿no? Y la dinámica que tiene uno es, no, mira, el tema es que esta empresa está haciendo un ejercicio con la comunidad, tiene, por ejemplo, no sé, un desarrollo económico en este sector. Aquí queda la fábrica y ellos quieren generar, por ejemplo, un proyecto que tenemos muy bonito en Buesaco y es una federación de cafeteros que está trabajando con los niños para hacer investigación sobre el café. Entonces, el primer momento es como desconfianza y luego no, venga, es que existe la responsabilidad social empresarial, existen los mecanismos para que ellos puedan aportarle al Estado en el desarrollo de estrategias para las comunidades. Entonces, creo que ese es uno de los primeros momentos en los que hay ese ejercicio con la empresa privada, pero adicionalmente lo que nos ha dejado la pandemia es que todo el mundo está también un poco más relajado con ese tema, un poco más tranquilo frente a realmente las intencionalidades de los procesos, porque yo siento que también empezamos un poco a entender que pues estamos todos en medio de una crisis que no nos esperábamos, que no tenemos clara todavía cómo resolver. Entonces, eso ha funcionado muy bien. ¿Cómo nos funciona a nosotros en el Ministerio de Ciencias? Dado que pues es un ejercicio de investigación, pues obviamente tenemos una muy buena relación con la empresa privada porque muchos incluso de las preguntas ahorita nuestras son cómo lograr, por ejemplo, que nuestros doctores empiecen a participar más en la industria, lleven esa posición crítica de la ciencia, lleguen a esos escenarios para conversar con la empresa. Entonces, es un ejercicio un poco en doble vía y realmente la parte más compleja ha sido generar esos escenarios de confianza con las comunidades. Por eso también se hace necesario ese ejercicio de lectura crítica de los medios, porque uno puede llegar con, mire, es que esto que hace Facebook es muy bueno, tarara, y escuchan una noticia en algún lado y entonces se pierde el norte de lo que se ocurre. Entonces, creo que son dos cosas que van muy unidas, tener una ciudadanía más crítica y poder justamente desde allí construir una confianza con lo público y con lo privado. Es muy grato escuchar por parte de ambos que haya avances en ese sentido. Ojalá esta pandemia nos esté ayudando a aprender en muchas cosas. Olga, sé que tenés algunas consultas, algunas preguntas que los participantes de la escuela tienen para compartir con el panel. Sí, señor. Muchísimas gracias a los dos por las exposiciones y por compartir. Una reflexión personal es que ojalá hayamos aprendido las ventajas. Creo que lo dijeron los dos y lo puntualizó Héctor al principio. Hubo grandes ventajas. No las perdamos ahora por volver a la presencialidad completa sin haber aprendido lo bueno que tenía la virtualidad. Yo espero
que las universidades y también las oficinas y los estados entiendan que parte del trabajo de la educación virtual tenían grandes ventajas y quedarnos con las ventajas y también aprovechar la presencialidad en la medida que sea segura y posible. Acá Luis pregunta, ¿qué prácticas pedagógicas implementan los establecimientos educacionales para alfabetizar digitalmente a sus estudiantes? Y también hay una pregunta para los dos. Internet como derecho humano autónomo, si pueden explicar un poco más el concepto Internet como derecho humano autónomo o Internet como facilitador para el ejercicio de otros derechos, que creo que de alguna manera lo mencionaron los dos. Bueno, con respecto al tema de alfabetización digital en los colegios, pues es uno de los grandes retos que siempre se han tenido por el tema del acceso a la tecnología, por el tema del acceso a la infraestructura tecnológica, pero adicionalmente porque es todo un reto en la formación de maestros, en la formación de padres y familias. Digamos que ahí hay como unas necesidades de reflexión sobre ese tema, un poco para comprender las ventajas de la tecnología, porque digamos que también hay un escenario un poco a veces de resistencia y de temor frente al tema de los niños en las pantallas y demás, que por ejemplo muchos de los estudios que se daban hasta 2020 frente al tema de los niños, las pantallas, cuánto tiempo pueden estar, cómo pueden acercarse a recursos, todos eran muy desde la onda de no, y eso no debe ocurrir, no debe pasar, no, sí, cuando llegó la pandemia, entonces sí, ese es el camino, hay que hacerlo, hay que apurarnos. Entonces creo que es llegar a un punto medio, entender un poco el contexto y la dinámica que está. Desde allí se deben plantear los planes y el acercamiento de los niños y de los maestros a la tecnología. Eso, por ejemplo, lo hacemos acá en nuestro ministerio y es algo que estamos trabajando también con el Ministerio de Educación, cómo generar esos escenarios híbridos donde los niños puedan hacer todas esas cosas que se requieren y puedan tener acceso a diferentes formas de acceder a la información. Entonces, es un ejercicio que no se va a solucionar pronto, es una cosa que nos va a tomar un tiempo, como sociedad y como comunidad entenderlo y realizarlo, pero ya se han dado grandes pasos en los temas de acceso de los niños a la tecnología y de actualización de los maestros en el proceso, y eso se dio en una década de manera muy acelerada. Entonces, creemos que este detonante de la pandemia nos va a permitir contar con un escenario aún más positivo para seguir fortaleciendo ese escenario, porque además es un escenario cambiante. En este momento ya no solamente es la alfabetización digital de aprender a usar el aparato, sino también está cómo aprendo a programar, cómo genero una solución, cómo utilizo una cosa en el marco de todo el desarrollo de la revolución industrial y de la cuarta revolución industrial, cómo logro tener ese conocimiento para poder trabajar, para poder hacer un montón de cosas. Entonces, hemos avanzado ya en lo básico y ahora tenemos que enfrentarnos a ese otro escenario un poco más cambiante desde mi punto de vista. Y bueno, yo me paso a la discusión del derecho al Internet para comentar que en 2016 una resolución de la Organización de las Naciones Unidas estableció que la prestación, la protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet es un derecho básico para todos los seres humanos y que el Internet es también un derecho para las personas en todo el mundo. Hay también algunas cartas magnas, algunas constituciones que señalan que el Internet es un derecho constitucional, como es el caso de México, y eso lo que hace es alinear alguna serie de políticas públicas intersectoriales que permiten que existan programas de largo plazo que favorezcan el acceso al Internet y también el aprovechamiento del Internet en la mayor medida. Les quiero aprovechar rapidísimamente para compartir con todas las personas que nos están viendo la página que nosotros tenemos del programa Soy Digital, donde ustedes van a poder acceder a los distintos capítulos donde tenemos el programa Soy Digital en el mundo. Aquí vamos a entrar, por ejemplo, a ver el programa de Colombia, para que Marta Elena, que
que es de Colombia, vea alguna de las cosas que nosotros estamos haciendo en Colombia, quiénes son nuestros aliados, quién es nuestro consejo asesor en el país, y aquí ustedes van a poder entrar a algunos de los recursos donde pueden ver cómo interactuar respetuosamente con las personas en línea, cómo detectar noticias falsas, consejos para detectar noticias falsas incluso en WhatsApp, cómo también proteger nuestra identidad en línea, que es tan fundamental. Nosotros, cuando vamos al cajero automático, ¿no? Pues hasta escondemos un poquito nuestras manos cuando estamos poniendo nuestro PIN de nuestra tarjeta de débito, pero resulta que no tenemos el mismo cuidado cuando estamos navegando digitalmente y dejamos nuestros datos personales en lugares donde no lo debemos dejar. Entonces pueden descargar ustedes presentaciones, videos, infografías donde las personas, independientemente de dónde se encuentren, van a poder encontrar un montón de recursos. Aquí está Impacto TIC, con quien trabajamos también muy fuerte en el programa Soy Digital en Colombia, que es una organización que tiene un gran prestigio en temas de tecnología y de democracia y de ciencia. Entonces, hasta ahí mi explicación, Matías. Gracias, Héctor, Marta, ha sido muy interesante todas las exposiciones. Podríamos seguir trabajando y hablando mucho más de esto, Olga, pero el tiempo se nos acabó. Así es. Gracias, Matías. Gracias, Héctor. Gracias, Marta. El tema es súper interesante. Simplemente para quedarnos con más intrigas y más incógnitas, saber cómo vamos a evolucionar después de la pandemia a una virtualidad nueva, a un mundo más híbrido quizás, y ojalá que hayamos aprendido cosas. Muchas gracias. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Gracias por haber estado con nosotros y compartir sus conocimientos. Gracias, Matías, por haber moderado el panel. Gracias, Héctor. Gracias, Marta. Les deseo un buen fin de semana y que estén sanos y seguros en sus lugares, y quizá algún día los conozca. A Matías lo conozco personalmente, pero a ustedes dos los pueda conocer personalmente en el futuro. Les agradezco, y para los becarios seguimos en media hora con la última tarde de este evento, ya desde el Hub de Colombia, con 2 paneles, y después vamos a hacer el cierre desde aquí, desde Buenos Aires. Adiós.